Pier Giorgio Frassati, grabado por FS. Capítulos. Sencillo. Nos mostrará, por lo demás, la muerte de cosas. El estudiante que le acompañaba estaba en conversación versaba sobre las cosas. Pronto, llegamos a Tango. Compró un cigarro toscano. Cortó y seguimos conversando. Ahora bien, lo vi pasar por el bolsillo. Se había dejado más que la evocación de la dolorosa fue el verdadero motivo de ello. Se parecido una falta de derecho, el procurarse placer. De una pobre mujer, la conferencia, un pantalón. Reflexión. Oh, la recompensará el buen. Muy conmovido por el don Cojasi, le había a saber que de su comunión pascual, el mejor modo de devolver era ir a visitar a su asiduo. Lo había enriquecido con un que con toda sencillez deseó a su experiencia, estará valiéndose de artículo para la revista. Pero no sé escribir, riéndose a carcajadas. Del estilo. Di solamente tu amor, transcribe tus observaciones, resultado de tu experiencia. En cuanto a la forma, yo me encargo. Lo arreglaré todo como las posiciones literarias. Dejó convencer. Y solo después de su muerte, un borrador de haberse esforzado en decir que los jóvenes podrían aprobar preferencias para que todos los miembros iban cuanto antes de San Vicente de Paul, el que prefería la acción a los discursos, para reclutar miembros que les había mostrado en primero de su vida, consagrada, y también había de que hablar a su corazón en el curso, provocadas a menudo, hace notar un amigo, expuesto, prevalecía al fin, dando sus conversaciones, por decirlo así, no puedo, sino Pier Giorgio tenía los corazones, abundancia de las limosnas, no con cursos de su elocuencia, más bien, el de caridad, que con componerse. Sus diligencias, al modo, coronadas por el aún, en la edad del entusiasmo, tantas pequeñas pasiones, pero sus palabras conmovían ciertas fibras del corazón, la agitación, cosas resoluciones y de la. Por lo tanto, Anio no lo desanimaba, ciencia y en la oración, la providencia. Ahora llegaría al fin, confesó con que acogió cierto orgullo y notó al que debía ser discreta que esa. Vencerme. Y de como yo promoviera dificultades, que me repugnaba franquear el umbral desaseado y malsano de las covachas, que visitara los Jesucristo, a fin de no humillarme demasiado de sacrificio, no había que apresurarse demasiado en el hecho de ir a comprobando. No creyó deber hablamos de otras cosas y nos a las personas que concurría para hacer ciertos trabajos. Tuve entonces ocasión de sorprender al joven Frassati, en quienes pensaba de continuo, sí a algunos por medio de las de Paul, pero otros, y a eso listas. Era su día de visita. Los amigos, antiguo miembro de las conferencias, no se veían desde Pierre, y luego de las primeras se lo siguiera, a fin de conquistas. Fue aceptada, y radiante de alegría y provisiones, se fue con a otra boardilla, rincones de la ciudad, a las 2 de la tarde. Un día, me encargó que él me que, por falta de concurrir a su trabajo. Otra vez, para un protegido, había escapado de su casa, dar de nuevo a ella, de buena, 2 días por sino vaivén de pobres que venían a menudo, a fin, yo los despedía. Me lo reprochó, y me expresó terminar, recibir en lo sucesivo, atan. Jamlo con las manos vacías, ya nada tenía que darle estado. Del mes de diciembre, le hablé de un moría lentamente de miseria, que lo suyo, movido, fue al hospital. Se enteró de que no ven ser admitidos. Fue a la alcaldía. Se ocupó de conseguir recomendaciones, de tal modo que en el término consiguió una cama en Turín en pleno verano, los calores abrumadores, en apariencia, por la urgencia, pero por la preocupación de reemplazar a sus camaradas ausentes. Se enteraba de que alguno de ellos, a causa, no había en el campo. Exclamaba: ¿cómo? ¿Te alegras de esto? Únicamente, todos, y nadie cuida de
Observemos los sirvientes. Le recomienda que aparte de algún otro modo, se verá obligado. Si estadas, él se enoja. Oh, es menester, no conviene dar andrajo. A su hermana ocupada con la doncella, una vieja colcha de lana de utilizarse para el planchado. Sí, esta colcha, ir todavía para remito. Que se desperdiciara el pan. Un excursionista, he visto recoger con cuidado que quedara sobre la hierba, escribe luego. En ese gesto, expresión del clásico, un verdadero significado. Él mismo, guiado por un motivo, la simple bondad natural, hubiese vacilado. Él lo consideraba como constante por el trabajo, al pesar de tantos hombres que no lo tienen en suficiente. Conociendo, una joven decía enviarle a su casa. ¿Cómo? Dadme luego el voluminoso atado, felicidad. Tener que llevar a menudo solía a menudo para preparar paquetes de provisiones. Pronto arroz, tan pronto poco al corriente de la no temía preguntar. ¿Cuántos kilos se necesitan para un de 7, de 9 personas? Lo sorprendieron en despejar la Biblia y aún de los convertirlos en dinero sonante. Cierto, vio llegar muy contento manos un pequeño ajuar de puerta en puerta. ¡Lindo!, dijo. Y luego, ¿para qué sirve esto, liviana, esta colcha? Manifestó mayor que cuando su padre quiso para cuando terminara sus estudios. Tal era Pierre, bello, joven, adulado. Fáciles éxitos en los prefirió ser aquel que ya señalaban, diciendo Monterosa, que va a visitar a sus pobres, pensaba, como antaño Vicente de Paul, que esos pobres de Jesucristo y nuestros amos, prestarles nuestros, ese cuidándolos, a los miembros acompañaba por doquier. Eso estada durante algunos, pronto lo advirtió el portero, asombrado de usar el desayuno para asistir a misa y sorprendiese aún más, así como su mujer, o para sus pobres maridos, se hacían tan criado, chanceaba gentilmente. 3 o 4 panecillos, pero él no, ellos, sino panes grandes para mis pobres que tienen, y luego agregó buen vino. De joven caritativo, el umbral de la embajada. Poco a poco, por todas, a su muerte, el doctor escribía en un periódico católico que era un joven puras. Muchas veces nos acompaña y a los hospitales. Alma se cierne y caritativas de Berlín, sus predilectas. El escritor Auer, por su parte, al hallar en mi casa acerca de la caridad, cuales se familiarizó, reconoció en él a Anam, cuya vida es año 1929 general de la Sociedad de las Conferencias. Lo felicitaba. Pobres, alegrías espirituales, pruebas de la existencia hacen y que producen, por ese medio, más eficaces de salvar. Era subrayar y espiritual de las conferencias. Yo conocía y quería, fue junto a los pobres, junto a los cofrades, de esa alegría espiritual. Antes de encaminarlos, se cita el cabo a suicidarse. Le entregó primero, pero a quien quiere poner fin a su existencia, agotados todos su buena y franca risa, la mano sobre la espalda, que animan, y un joven de Polone llegase hacia la misa. Lo enojoso para los que le pero la ocasión de prestar esta ocasión, habiendo sabido, aficionado a la mecánica, y en la carta que acompañaba el envío, de remisa todos los domingos. Tendremos ocasión más adelante. El bien, contentémonos, por ahora, con presentar de nuevo el testimonio de una joven, cuyo batimiento moral reanimó. Tuve ocasión de conocerle más íntimamente en el curso de una visita a la casa de salud de Colegno. Jamás había tenido ante mis ojos el espectáculo de miserias mayores. Me impresioné a tal punto que me sublevé contra la injusticia del dolor. Por algunas de mis reflexiones, él debió comprender que yo misma necesitaba ser reanimada. Me habló en términos elevados del sufrimiento. Siempre le agradeceré todo el bien que me hizo en aquel momento. Yo no veía sino el pesar de los hombres. Él pensaba en las alegrías indecibles que serán en el más allá la recompensa de aquellos desdichados. La caridad es paciente, es buena, no se hincha de orgullo, no busca su interés,
se regocija en la verdad. De este modo, habla San Pablo en ese pasaje de la primera epístola a los Corintios, que Pier Giorgio había copiado de su mano y colocado al alcance de su vista sobre su mesa de trabajo, a fin de llevar su perfume en sus visitas a los pobres. Lo que en ese pasaje le seducía era el anonadamiento, el total olvido de sí mismo, del que el apóstol hace la característica de la verdadera caridad. A aquellos que él colmaba de liberalidades, les pedía la limosna, no del afecto, que es algo superfluo, sino de la oración, de muchas oraciones. Ese maravilloso intercambio era también un acto de caridad y de apostolado, y no el menos eficaz. Era humilde en las múltiples diligencias que se imponía ante las personas cuyo concurso se trataba de solicitar de continuo para el éxito de sus obras. Conciertos a beneficio de los pobres, loterías, kermeses, ventas, etc. Se le veía entonces, durante días enteros, recolectar de puerta en puerta, insistiendo y sonriendo, sufriendo afrentas sin devolverlas jamás, y por el contrario, gozando de la alegría de otra semejanza con el Divino Maestro. Cierto día, solo 3 personas consintieron en recibirle, y eso, haciéndole hacer antesala largo tiempo, haciéndole pasar, finalmente, por la escalera de la servidumbre. Otro día, los tomaron a él y a sus compañeros por verdaderos indigentes, a quienes hicieron dar 2 liras. El compañero no cesó de echar pestes. En cuanto a Pier Giorgio, agradeció con efusión y recibió, sin comentarios, el irrisorio óbolo. Sin embargo, estas visitas le resultaban penosas. Un día, luego de haber conseguido que el padre Stradelli, S.J., le hiciera arreglar una sala para un concierto de beneficencia, se le ocurrió ir de nuevo al padre para suplicarle le tomara algunas entradas. El padre aprovechó la circunstancia para hacerle notar, con mucha discreción, por otra parte, que hubiera podido librarse de esa tarea, entregando en sola vez el importe de la suscripción. Pier Giorgio trató entonces, luego de algunas vacilaciones, de hacer comprender al padre que, en efecto, esas visitas le resultaban penosas, y que precisamente por eso se obligaba a hacerlas. El padre vio entonces que entre una generosa limosna de 100 liras y 100 limosnas de 1 lira, Pier Giorgio no hubiera vacilado. Tal era su alegría al ver multiplicarse a su alrededor y en sí mismo los actos de caridad y de humildad. ¿Cuántas veces envidió la suerte de las damas de la conferencia, quienes podían barrer las habitaciones, arreglar las camas, vestir a los niños y preparar las comidas a los enfermos? Su caridad, su humildad y, digámoslo bien, su buen humor hubiesen sacado provecho de esos humildes servicios. No por ser menos ocultas o más demostrativas, eran menos eficaces su caridad y su humildad. ¿No se le vio acaso, estando de viaje al regreso del Congreso de la Juventud Católica en Novara, hacer una colecta de compartimiento en compartimiento a beneficio del personal del tren en el que viajaban, a cuyo personal sabía católico? Extravagancia de estudiante, pensaron tal vez algunos. Otros opinaron de modo diferente, y aprovecharon la lección que se desprendía de ese hecho de poca importancia. Tal ese abogado, que escribirá más tarde. Este hecho me impresionó. El hijo de un embajador estrechando la ennegrecida y torpe mano de un obrero desconocido. En este apretón de mano vi la solución de la cuestión social mediante el amor inspirado por el Evangelio. Visión exacta, pues es preciso llegar a eso cuando se examina el porqué de la asombrosa caridad de Pier Giorgio. Como otros, se había conmovido dolorosamente al comprobar que un inmenso abismo separaba en clases antagónicas a los hombres, nacidos sin embargo de un mismo padre. Y también, como ellos, se había preguntado a menudo a sí mismo
cómo rellenaría ese abismo. Sin pretender borrar de una plumada la envidia en unos y el orgullo de casta en los otros, anhelaba ardientemente consagrarse al advenimiento de un orden social fundado en mayor justicia y en mayor caridad, orden que suavizara el conflicto y apaciguara los odios. Por ese motivo, junto con su tiempo y su trabajo, hubiera querido poder dar también su fortuna. Sus amigos dan testimonio de ello. Discutiendo un día con ellos acerca de ciertos contratos de trabajo de las tierras, se atrevió a sostener que la tierra pertenece a los que la trabajan y que debería serles vuelta. Mas tú, le redarguyó alguien, posees tierras. ¿Estarías dispuesto a darlas? Miró fijamente al cofrade que había querido ponerlo entre la espada y la pared, y le respondió: mías no son, mas si me pertenecieran, por cierto las daría, y al instante. Aquellos que le oyeron en ese momento no quisieron inferirle el agravio de creer que era una víctima de una generosa ilusión. Le conocían y comprobaron en silencio que acababa de manifestarles lo íntimo de su pensamiento. Dios no le pidió, como al joven rico de quien habla el Evangelio, que se desposeyera de sus bienes. Le pidió más, su misma vida. Y cuando, obediente y humilde, se le entregó, fue con un último pensamiento para sus pobres. Era el viernes 3 de julio de 1925, día que dedicaba a las visitas a sus pobres, y víspera de su muerte. En un último ímpetu de caridad, de esa caridad que alcanzaría en breve su perfección en el cielo, tuvo suficiente fuerza para escribir a uno de sus cofrades el siguiente billete, cuyo gráfico irregular revela el supremo esfuerzo de una mano desfalleciente. Ecco le iniezioni di converso, la polizza è di Sapa. Lo dimenticata, rinnovala a mio conto. Estas son las inyecciones para converso. La boleta es de Sapa. La olvidé. Renovadla por cuenta mía. La misma tarde, en la conferencia, alguien preguntó: ¿quién hizo las visitas de Pier Giorgio? El que había recibido el billete se lo entregó al cofrade, pero no tuvo valor de agregar una palabra. Todos enmudecieron de estupor.